datos debes tomar y el formato estandarizado, cómo debes llenar esa información, ¿no? ¿En qué formato debes llenar esa información? ¿En qué formato debes llenar esa información? Luego, ¿no? La norma define 3 categorías para la recolección de la información. Datos de equipos. Equipo se refiere, ¿no? Este concepto de equipo también lo van a ver, ¿no? En un software ERP, ¿no? ERP, lo voy a escribir por el chat, ERP es un software de gestión empresarial y hay varios en el mercado, ¿no? Pero el más utilizado es SAP, SAP, ¿no? Y este concepto de datos de equipos también lo van a ver en ese software. Este concepto de datos de equipos lo van a ver en ese software, ¿no? Está relacionado con eso. En un equipo quiere decir el bien, ¿no? O la máquina, equipo, el bien o la máquina a la cual le van a hacer mantenimiento, a la cual le van a hacer mantenimiento. Eso es lo que quiere decir equipo. Tienen que ordenarlo por la taxonomía de equipos. Taxonomía de equipos es una ciencia que nos permite ordenar, ¿no? Es una ciencia originada en biología, en realidad, para definir insectos, para definir animales, para ordenar, ¿no? Para ordenar en un orden jerárquico a los animales, pero o sea, ha sido adaptada para ordenar datos, ¿no? Y en este caso aplicado a mantenimiento, ¿no? Taxonomía de equipos, atributos de equipos, etcétera. Datos de falla, causas de falla, consecuencias de falla, datos de mantenimiento, las acciones de mantenimiento, tareas de mantenimiento, ¿no? Recursos de mantenimiento, los empleados, tiempo fuera de servicio. Toda esta información, ¿no? Esta norma ISO 14224 te da las directrices de cómo recolectar toda esta información en el área de mantenimiento. La cláusula 9 de la norma, ¿no? Proporciona mayores detalles en relación al contenido y formato de datos, ¿no? Este es un tic para que ustedes quieran saber cómo hacer un formato para registrar la información del mantenimiento, vayan directamente a esa norma. La norma la estoy compartiendo, de hecho debe estar en la plataforma, ¿no? Para que ustedes la puedan revisar. De ahí la vamos a ver un momento, ¿no? Porque leer la norma en una clase, una norma de 200 páginas, nos tomaría más sesiones. Esta es la cláusula 9, ¿no? Ese es el TIC, ¿no? Datos recomendados para equipos, fallas y mantenimiento. Categoría de datos, ¿no? Los datos de la gestión de mantenimiento se deberán recolectar de una forma organizada y estructurada. Las categorías de datos importantes para equipos, fallas y datos de mantenimiento son los siguientes. Datos de equipo, la descripción de un equipo está caracterizado por lo siguiente: datos de clasificación, por ejemplo, industria, planta, ubicación, sistema, atributos del equipo, datos del fabricante, características de diseño, datos operacionales, por ejemplo, modo operativo, energía operativa, ambiente. Las categorías de datos deben ser en general para todas las clases de equipos, ¿no? Además, se requieren algunos datos específicos para cada clase de equipo, como el número de etapas para un compresor. Los datos recomendados para algunas clases de equipos se muestran en el anexo A. Y la norma nos da, pues, el detalle de cómo realizar la toma de datos y nos propone un formato, ¿no? Muy interesante. Algunas industrias lo han adaptado a su realidad, pero parten de esta base, ¿no? Antes era muy desorganizado y un poco complicado leer los datos en una empresa, ¿no? ¿Dónde se empezó a hacer esto? ¿Dónde se vio la necesidad de la norma? Cuando empezaron a implementar sistemas computacionales, ¿no? Que lo vamos a ver también en un momento, que es un CMMS, donde empezaron a usar softwares para gestionar los datos de mantenimiento. Ahí se vio esta problemática y salió esta norma, ¿no? Bueno, objetivos. Especificar los datos que serán recolectados para el análisis, diseño y configuración del sistema, seguridad, confiabilidad y disponibilidad de los sistemas, plantas, costos de ciclo de vida, planeamiento, optimización y ejecución del mantenimiento. Vas a recolectar toda esa información para el mantenimiento, para la gestión del mantenimiento, especificar datos en un formato normalizado a fin de permitir el intercambio de datos entre plantas, propietarios, fabricantes y contratistas, asegurar que los datos sean de calidad suficiente para el análisis que se pretende realizar. Bueno, estos son los dos objetivos principales de la norma, ¿no? El primero, especificar los datos que serán recolectados. Luego, especificar datos en un formato normalizado. Entonces, tú ya vas a saber qué datos vas a tener que tomar en cuenta
¿no? En tu sistema de mantenimiento y en qué formato lo vas a presentar. Ya vas a tener esas directrices. Los beneficios de implementar esto, de hacer una adecuada gestión de la información del mantenimiento, ¿no? Con esta norma, algunos son los siguientes, ¿no? Llevar un registro histórico con la misma metodología y lenguaje de confiabilidad y definir un plan de mantenimiento sustentable y optimizarlo haciendo uso eficiente de los recursos disponibles para el análisis. Combinar herramientas y datos existentes para el estudio cuantitativo, ojo, le tienen que... cuantitativo, cuando se refiere a cuantitativo, quiere decir que vamos a arrojar un dato numérico para hacer una medición, ¿no? Combinar herramientas y datos existentes para el estudio cuantitativo de la confiabilidad, o sea, para calcular la confiabilidad. Cuando escuchen cualitativo, se refiere a guiarse, se refiere a la opinión del público, ¿no? Desde tu punto de vista del experto es bueno, desde el punto de vista del experto es malo, ¿no? Pero no hay un dato numérico de por medio. Orientar y promover la participación de técnicos y operadores de mantenimiento en el análisis a través de una metodología relacionada con sus tareas operativas, vinculadas con fallas funcionales e intervenciones sobre componentes de los equipos. Obtener costos estimados y evaluar el costo del ciclo de vida bajo criterios y límites estrictamente definidos y acotados, pudiendo analizar tendencias y benchmarking, ¿no? Obtener costos estimados y evaluar el costo del ciclo de vida del activo, ¿no? Bajo criterios y límites estrictamente definidos y acotados, pudiendo realizar tendencias y benchmarking. Tener la posibilidad de analizar la sensibilidad de los riesgos, frecuencia de ocurrencia por consecuencias, ¿no? En relación con los costos. Disminuir los tiempos de análisis comparado con otros métodos, ¿no? Esta norma nos permite ser ordenado, tener ordenada la información y lista para realizar ciertos análisis, ¿no?, más avanzados en la gestión del mantenimiento, ¿no? Si cumplimos con las bases de esta norma, podemos ir un paso más allá en nuestra labor de gestionar el mantenimiento de forma adecuada. Bueno, ¿qué es taxonomía, no? ¿Qué es taxonomía, no? ¿Por qué lo llamamos así? ¿Por qué se llama así? La taxonomía de la información, ¿no?, en la gestión del mantenimiento. Bueno, la taxonomía es una ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación, generalmente científica, ¿no? Se aplica en especial dentro de la biología para ordenar de forma jerarquizada y sistemática los grupos de animales y vegetales, ¿no? De ahí nace el nombre, taxonomía. Si ustedes googlean taxonomía, les va a salir esa definición, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ¿cómo han clasificado los animales? Lo han clasificado desde especie, ¿no? Y, bueno, grupos de animales y vegetales. Desde especie, género, familia, orden, clase, división, reino y dominio, ¿no? Todo es un orden jerárquico y estructurado. Eso es lo que quiere decir la palabra taxonomía, ¿no? Dar un orden jerárquico o estructurado. Luego, en una definición más coloquial, es la clasificación u ordenación en grupos de cosas que tienen características comunes, ¿no? En grupos de cosas que tienen características comunes. Este mismo criterio de ordenar en grupos de cosas que tienen características comunes debemos realizarlo para ordenar nuestros equipos, nuestros activos en la gestión del mantenimiento. Ahora, según la norma, para gestión de mantenimiento, es una clasificación sistemática de ítems en grupos genéricos basados en factores posiblemente comunes a varios ítems: ubicación, uso, subdivisión de equipos, etc. Se usa para crear un sistema global que permita obtener un sistema ordenado de grupos de familias de equipos, clasificado por cada equipo, sus componentes, los eventos de mantenimiento y producción y su catálogo de fallas, ¿no? Acá está la pirámide que nos muestra este análisis. ¿Qué es esta de acá?, ¿no? Esta pirámide, que es la taxonomía. Acá nos muestra cómo debemos darle un orden a los datos de mantenimiento. Vamos desde el pináculo, desde el número 1 hasta el número 9. La primera parte, del 1 al 5, nos coloca darle un ordenamiento, o nos sugiere darle un ordenamiento en base al uso y la localización de tu activo. Imaginemos, ¿no?, el caso de maquinaria móvil, quizás empiece un poquito más abajo,
Pero imaginemos primero, vamos a hacer dos casos. Primero el caso de una planta industrial. O de una planta industrial que, vamos a hacer el caso de Alecor, ¿no? Que tiene varias plantas. Planta Lurín, planta Callao, no, Lurín en Lima, Callao en Callao. Vamos a hacer el caso de Alecor, que tiene varias plantas, ¿ok? La industria, bueno, empezamos en la industria es Alecor, la industria es Alecor, categoría de negocio, vamos a hacer fideos, producen varias cosas, consumo masivo. Fideos también tiene detergentes, porque compró Intradeco hace unos años. Entonces, Aligor, fideos, instalación, planta Callao, o planta Callao, unidad. ¿No? Dentro de la planta puede haber varias líneas de producción, ¿no? Una unidad, una línea de producción, ¿no? Línea de producción de espagueti Molitalia. Línea de producción de espagueti Molitalia. Sección, ¿no? Que de la línea de producción, ¿qué sección o qué proceso de repente vas a segmentar? Vamos a imaginar la faja transportadora. ¿Qué? Faja transportadora, perfecto. Ya encontraste el sistema de faja transportadora. Unidad de equipo, ahí bajas al ítem mantenible, al ítem al cual tú lo vas a hacer, al cual tú le vas a ejecutar labores de mantenimiento físicamente. Acá ya estoy entrando en la subdivisión de equipo. Hoy estoy en el proceso de, en el sistema de faja transportadora, unidad de equipo rodillos, no polines y rodillos. Los polines en la faja transportadora. Puedo bajar a subunidad, ya no hay razón de bajar, no estamos en polines, ya no habría una razón de bajar a subunidad. Podría bajar al ítem mantenible, podría ser, acá es número 8, perdón, podría ser como que no, o podríamos quedarnos en parte, ya, del rodillo tiene varias partes, podríamos subdividirlo en partes. ¿De quién va a depender hasta dónde llego? Del acuerdo que nosotros tengamos al momento de hacer este análisis y ordenamiento de la información, ¿no? Todos los gestores de mantenimiento y también los técnicos líder deben apoyarnos en esta división. ¿No? No lo puedes decir tú solo, ¿no? Sino que con tu grupo de trabajo para tener este ordenamiento. Ahora, este es el caso de una planta industrial, ¿no? Que más o menos tienes que ir casi en todos los niveles. Pero vamos al caso de maquinaria móvil, contratos mineros, ¿no? Estoy en un contrato minero en la unidad minera Volcan, en Perú, ¿no? Entonces, ¿cómo ubico esos equipos? ¿No? Yo soy un contratista, ¿no? Tengo varios labores en unidades mineras. Ok, voy a ubicarme, por ejemplo, en en la ubicación, planta, unidad, instalación, planta, unidad, unidad minera Volcan. La sección o sistema, no, yo voy a poner equipos de movimiento de tierra. ¿Qué unidad de equipo? Excavadora. Unidad de equipo excavadora. Subunidad puede tener varios sistemas. La excavadora, sí. Sistema de motor diésel. Sistema de motor diésel. ¿Qué ítem mantenible? Puedo agregar un subsistema del motor diésel, si es que así lo deseo, o el sistema de motor diésel voy a poner ítem mantenible, sistema de refrigeración del motor, sistema de refrigeración del motor. ¿Puedo bajar a una parte también? Sí, puedes bajar a una parte. Filtro, ¿no? Sistema de refrigeración del motor, sí, puedo bajar a una parte también. ¿Qué podríamos poner? El aftercooler o el radiador. Aftercooler o el radiador. Bajé hasta esa parte. ¿Puedo bajar más? Si podrías bajar más, ¿no? El aftercooler tiene varias partes, el serpentín. Ahora, ¿es necesario bajar más? Eso es lo que tú tienes que definir con tu grupo de trabajo. Eso es lo que tienes que definir tú con tu grupo de trabajo. Pero esta norma, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, en este ejercicio rápido que hemos hecho, donde una planta industrial y de maquinaria móvil nos dan las directrices de cómo ordenar esto. ¿Y esto por qué es importante? ¿No? Porque este es un paso previo, ordenar esta información es un paso previo para implementar quizás una especie de un RP. Ya les dije que es un RP, no es un software que nos permite gestionar los datos de la empresa, de todas las áreas. ¿No? La mayoría de empresas cuando van creciendo, no mediana, grande, ya optan por adquirir estos sistemas computacionales, que son softwares, que son programas de computadora. Ok, entonces ya vieron que la norma funciona para todo esto, ¿no? Bueno, ahí hay una duda, ¿no? Si fuera un servicio de mantenimiento de sistemas contra incendios. En ese caso, tú eres una empresa de servicios, ¿no? Tú eres una empresa de servicios y vas a tener bastantes clientes. Ahora, va a depender si es que tus clientes son contratos por un año y tienes gente permanentemente ahí, o si no sabes y es aleatorio, ¿no? O si no sabes a dónde le vas a... No, entonces esto aplicaría a tu instalación, ¿no? Tu instalación debes tener un taller seguramente donde vienen las labores de mantenimiento.
¿no? Pero eso que tú hablas es que solamente yo voy a dar servicio a campo. Si fuera ese caso, ¿no? Donde yo voy a dar servicio a campo, acaba el proyecto y termina, eso ya es otro tipo de gestión. Esa es gestión de postventa, ¿no? Esta taxonomía nos sirve para ordenar activos en los cuales nosotros estamos a cargo, ¿no? Sea una planta o una flota de maquinaria pesada. Pero tú tienes que estar a cargo de esos activos. Bueno, acá se ve el ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, acá tengo dos plantas, la planta número uno y la planta número dos. La planta número uno y la planta número dos. ¿Qué veo? ¿Qué resulta acá? ¿No? Que esta planta número uno y planta número dos tienen calderas, ¿no? Y resulta que a la caldera le puse este código. Tú tienes que codificar todos tus activos. A la caldera le puse este código. Puse este código de P1SBC1 y puse este código de P1SBC2. Le puse este código a la caldera. ¿Ok? Le puse este código a la caldera. Le puse este código a la caldera, P1 y P2, ¿correcto? Y entonces, miren lo que sucede acá, ¿no? ¿Qué pasa si me dicen que una caldera que está acá, que yo le puse P1C1 por la ubicación, P1C2 por esta ubicación, la pasé acá, a la otra planta? Que paso esta de acá, que tiene este código, lo paso acá. Acá ya habían dos. Y justo se llamaba P2 SBC1 por su ubicación, P2 SBC2 por su ubicación. Y esta la pasé acá, ¿no? Y miren, la adopté con este nombre. Entonces, en esta planta ahora va a haber dos calderas que se llamen P2SBC1. Y cuando le diga al personal de mantenimiento, le emito una orden de trabajo de forma automática mediante un software, le voy a decir, oye, hazle una labor de mantenimiento a la caldera P2SBC1. No vas a saber cuál es. Le voy a tener que dar otro dato de la derecha a la izquierda, porque no vas a saber cuál es. Entonces, acá hay un problema en la taxonomía. ¿Cómo han definido la taxonomía? Los nombres de los activos, los códigos de los activos, ¿no? Porque acá no debieron usar el nombre de este lugar para codificarlo, sino debieron usar otra manera, debieron buscar otra forma de realizarlo. Entonces, al momento que ustedes definan esto, la taxonomía es importante. La taxonomía es muy importante, ¿no? Y lo vas a ver cuando te enfrentes a estas dificultades, ¿no? De repente lo has hecho, pero nunca han mudado un equipo a otro lugar, entonces no hay problema, pero cuando lo hagan van a ver este detalle y van a tener que agregar otro código más acá, derecha, izquierda, ¿no? Y aumentaste más la codificación de tus activos, ¿no? Esto es lo que, ¿no? Y esto es lo que engloba la taxonomía, ¿no? Y les quería mostrar yo la norma, que se les ha compartido ahí, también debe estar en el sistema, ¿no? Esta es la norma ISO 14224, ¿no? Industrias de petróleo, química y gas natural, pero ya les comenté que es aplicable a todas las industrias. Recolección e intercambio de datos de confiabilidad y mantenimiento de equipos. Esta es la norma, la última versión del 2016, donde nos dicen las directrices a seguir para el ordenamiento de la información de mantenimiento. Datos RM, ¿no? Reliability Maintenance, mantenimiento y confiabilidad, ¿no? Y ustedes tienen esta norma a la mano para que le puedan dar una revisión, para que le puedan dar una revisión. Sobre todo el capítulo que les he resaltado ahí, ¿no? En la diapositiva, ¿no? Le pongo como tic, ¿no? Pero es el capítulo que tiene la cláusula 9, ¿no? Es la cláusula 9, capítulo 9, que es el capítulo que tiene la carnecita, por así decirlo, ¿no? Lo más esencial de la norma. ¿Ok? Para que ustedes lo puedan ahí revisar, ¿no? Esto ha sido solamente una introducción a la norma. Una introducción a la norma. Ahora vamos a hablar un poco de software de mantenimiento. Vamos a hablar un poco de software de mantenimiento. Un software de mantenimiento, se utilizan varios software de mantenimiento. Uno de ellos es un RP, también se puede utilizar un RP, por ejemplo, SAP trae varios módulos. Uno de esos módulos se llama PM, Plant Maintenance, ¿no? Y es muy usado también a nivel industrial. Pero ¿cómo se llama a los software? Porque hay otros software también especializados en la gestión de mantenimiento, se les llama CMMS.
Computer Maintenance Management System, ¿no? Sistema gerencial, sistema de gestión de mantenimiento computarizado, o Computer Maintenance Management System. Así se le llama a los software que son, o a los sistemas, a los programas de computadora, que son especializados en la gestión de mantenimiento. Estos sistemas basan sus cimientos, o sea, su lógica, para que tú llenes cierta información. Y esa lógica, adivinen en qué norma se basa. La lógica del llenado de información de estos software se basa en la norma 14224. Entonces, es importante, ¿no?, que ustedes practiquen y reconozcan la norma 14224. Bueno, el CMMS, ¿no?, que es un sistema especializado en la gestión de mantenimiento, se aplica normalmente a plantas industriales, hospitales, clínicas, empresas de servicios generales, agua, luz, gas, etcétera. En general, a toda empresa que implique la gestión de equipos e inventarios, como el mantenimiento de maquinaria pesada o liviana, ¿no? Algunas empresas tienen un software especializado en mantenimiento y aparte su ERP, ¿no?, como SAT, y otras empresas utilizan SAT para gestionar su mantenimiento, ¿no?, porque SAT también tiene un módulo de mantenimiento. ¿De quién va a depender eso? Va a depender de lo que decida la alta gerencia en la empresa. La alta gerencia en la empresa. Ahora, los módulos básicos. ¿Cuáles son los módulos básicos? Gestión de la data de equipos. Los módulos básicos, es decir, las funciones básicas que nos puede otorgar un software CMMS, puede ser las siguientes. Gestión de data de equipos. Por eso se basa en la norma ISO 14224. Mantenimiento de todos los tipos. Correctivo, preventivo y predictivo. Labor de control de personal y horas de trabajo, ¿no? Viene módulo básico siempre de cómo tarear al personal. Sistema de órdenes de trabajo. Con esto podría ser más fácil calcular la carga de trabajo. Gestión de trabajos pendientes. Gestión de trabajos pendientes o backlogs, ¿no? Gestión de trabajos pendientes o gestión de backlogs, de trabajos pendientes, que no llegué a hacer en la semana y los tengo que trasladar a la siguiente semana, ¿no? O gestión de backlogs. Con planeamiento y programación, ¿no? Nos viene un módulo básico de planeamiento y programación, un módulo básico de ventas, de control de inventario, de compras y de presupuestos, ¿no? Estos módulos básicos nos vienen normalmente cuando nosotros adquirimos un software CMMS. Ahora, adquirir un software SMMS no es tan a la ligera porque cuesta regular, no es tan barato, y usualmente se lanza un proyecto para implementarlo, ¿no? Se lanza un proyecto para implementarlo y se selecciona a ciertas personas de mantenimiento para que apoyen en la diagramación de este software, ¿no? Le apoyen en la estructura, a darle estructura al flujo del software, ¿no? Para que nos ayude luego con las operaciones diarias. Definición de equipos. Ok, ¿a qué llamamos equipos en los software? En el ERP, SAP, también se tienen un término llamado equipos y ubicaciones técnicas, ¿no? Equipos van a llamarle al ítem mantenible, ¿no? Al ítem al cual tú le vas a dar mantenimiento. Y ubicación técnica al lugar donde van a realizar la labor de mantenimiento. Ubicación técnica es el lugar donde van a realizar la labor de mantenimiento. Y equipo es el ítem mantenible al cual tú le vas a dar mantenimiento. Podemos tener identificadores de ese equipo como códigos, datos de placa, número de serie, procedimientos anexados a ese equipo de seguridad, de mantenimientos preventivos, cambios, garantías, jerarquía, equipos padre y equipos hijo. ¿No? Yo puedo hacer una estructura, equipos padre y equipos hijo. Prioridad, criticidad de equipo en operación. Utilización, datos históricos de funcionamiento, orómetros, kilometraje, etc. Repuestos recomendados, lista de partes a tener en almacenes. Componentes, motores, cigüeñales, convertidores. Costos, todos costos a incurrir que pueda documentarse o estimarse. Documentación relacionada, manuales, archivos, planos y garantías, inicio, fin, condiciones, montos coberturados, etc. Monitoreo de condiciones, historia de reportes y estado de los diferentes componentes de un equipo.
Y por último, reporte de equipos, lista de reportes de flotas. Toda esta información yo la puedo almacenar en el sistema, con referente a un equipo. Con referente a un equipo. Mantenimiento preventivo. A ver, características relacionadas. ¿También puedo yo gestionar el mantenimiento preventivo con ayuda del software? Sí. Puedes gestionar el mantenimiento preventivo con ayuda del software. Características relacionadas con la gestión de los PMs, del mantenimiento preventivo. Puedes tener procedimientos, órdenes de mantenimiento preventivo, frecuencia de mantenimiento preventivo, tipos de mantenimiento preventivo, ajuste estacional, lista de partes por cada mantenimiento preventivo, o sea, qué materiales necesito por cada PM y control del personal, ¿no? Labor, control del personal. Podemos tener los contactos de proveedores, los enlaces de documentos de apoyo, generación automática de mantenimientos preventivos, generación de backlogs, mantenimientos preventivos menores y reportes, ¿no? Nos ayudan bastante estos reportes automáticos en un sistema CMMS. ¿No? Con el CMMS también yo puedo gestionar el mantenimiento preventivo porque me da soluciones para registrar y gestionar toda esta información. Toda esta información. Y también nos brinda una solución para gestionar el tareo. Claro, nos brinda una solución para gestionar el tareo dentro de una empresa, ¿no? ¿Qué tengo que tener en cuenta para gestionar al personal? El tipo de personal, ¿no? El tipo de personal, especialidad, el ratio por hora, o sea, su precio por hora, los reportes, trabajo por OT y productividad, ¿no? Todo esto, ¿no? Todo esto puedo llevarlo en un CMMS. Sistema de órdenes de trabajo también viene con un sistema para poder gestionar, o viene con una lógica incluida para poder gestionar las órdenes de trabajo, ¿no? Como equipos, programas de mantenimiento, labor, inventario, compras. Equipos también nos viene con un apartado para gestionar los backlogs, ¿no? Equipos, los descritos en la flota, procedencia de backlogs, transformado en un OT, recursos, repuestos, especialistas, maquinaria auxiliar, programación, cuando se planea, programa, se puede realizar, estatus rojo, azul, verde, amarillo y reportes, situación, ejecución, historia, ¿no? Viene con un apartado para gestionar los backlogs en mantenimiento. Y también nos viene con estas funcionalidades para el planeamiento y programación, ventas, control de inventario, compras y presupuesto, ¿no? Todo esto nos viene en un sistema CMMS, ¿no? Como les dije, hay sistemas especializados en mantenimiento y también, ¿no? Los RPs, algunos RPs como SAP, nos vienen con un módulo, ¿no? O una función especializada en mantenimiento. Especializada en mantenimiento. Vamos a ver un poquito un CMMS. Yo tengo acá uno en la mano para que ustedes puedan verlo antes de pasar al otro tema. A ver, me dan un segundito. Les voy a mostrar un servidor que yo normalmente alquilo de forma anual para hacer algunas simulaciones de algunos casos de clientes los cuales apoyamos. Ok, ahí ven, por ejemplo, voy a enseñarles un poquito nada más, unos 5 minutitos, de un ERP, ¿no? Este ERP que están viendo es un ERP, no es un CMS, es un ERP, pero este ERP viene con este RP viene, el cual yo alquilo, ¿no? Este RP es SAT, ¿no? Este es SAT y tiene funciones para el mantenimiento, ¿no? Esos objetos técnicos, esa forma de organizar la información en la taxonomía con la norma ISO 14224 nos sirve para poder implementar, ¿no? Para poder implementar, por ejemplo, un RP en una empresa. Nos sirve para eso, ¿no? Y este es el RP, les voy a enseñar rapidito cómo se ve, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el RP yo puedo crear órdenes de mantenimiento o puedo crear
algo que se llama avisos de mantenimiento, ¿no? Que es un poquito más complejo. Acá solamente quería mostrarles cómo se ve, ¿no? Y este es un tema, este es otro tema, ¿no? Y te puedes crear tú los avisos de mantenimiento o órdenes de mantenimiento en el RP, ¿no? A ver, vamos a ver un pequeño reporte, rapidito, nada más para que ustedes se den una idea de cómo el sistema te permite gestionar esto, ¿no? Voy a ver un reporte de los avisos de los avisos de mantenimiento. Y rapidito nada más. Ok, ¿no? Ok, por ejemplo, acá está, ¿no? Este es un aviso de mantenimiento, está apuntando a un equipo técnico, ¿no? Un equipo que es un tanque de almacenamiento. ¿Ven? Este dígito me representa un tanque de almacenamiento. Y puedo yo registrar un aviso de mantenimiento de este dígito. Y también puedo registrar todas las labores o todas las averías que han ocurrido, ¿no? Se dañó esta parte, tuvo este síntoma de avería y esta causa de avería. Entonces, y generé mi orden de mantenimiento. Acá está mi orden de mantenimiento. Esta es una orden de mantenimiento. Entonces, yo puedo gestionar el mantenimiento con ayuda de estos software, con la ayuda de estos software computacionales. Así es, ¿no? Todo eso es lo que he comentado se puede realizar con ayuda de software computacionales. Pero debemos administrar correctamente la información, ¿no? Administramos correctamente la información, comprendemos primero el software también y lo podemos aplicar correctamente. Si tienen la oportunidad de participar en un proyecto de implementación de un CMMS, acuérdense que no solamente es usar bien el software, sino que tiene que ver con tres aspectos fundamentales. La gestión de procesos, que tus procesos estén definidos, la gestión tecnológica, que es implementar el software, y la gestión de personas, ¿no? Que estén dispuestas a seguir aprendiendo, a digitar correctamente los datos, porque si no de nada nos vale tener un software si vamos a digitar o no vamos a usar el software para digitar los datos y igual tenerlos afuera. Bueno, luego que comenté un poco de ISO 244, hablamos, 14224, comentamos un poco también de los software computacionales, como el CMMS, y ahora vamos a comentar un poco del RCM. Vamos a comentar un poco del RCM, ¿no? ¿Qué es el RCM, no? El RCM es una metodología llamada Reliability Centered Maintenance, mantenimiento centrado en la confiabilidad, ¿no? Sino que por decirles en inglés es RCM, ¿no? Reliability Centered Maintenance. Pero yo les traigo esta pirámide de una consultora de mantenimiento internacional, en gestión de mantenimiento internacional llamada Simacor, ¿no? La empresa Simacor. Ellos que nos dicen, ¿no? Que si bien es cierto el RCM es una buena metodología, debes saber el momento de cuándo implementarla, porque de repente tú no necesitas implementar el RCM en tu empresa todavía, ¿no? ¿Qué es el RCM? Mantenimiento centrado en la confiabilidad, es decir, aumenta la confiabilidad de mis activos. ¿Y qué es confiabilidad? La confiabilidad es la probabilidad de falla de un activo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un auto que falla una vez al año y puedo tener otro auto que falla 10 veces al año. ¿Quién es más confiable? El auto que falla una vez al año. Correcto. Y ustedes dirán, de repente, si les pregunto qué auto es mejor, me podrían decir que mejor es el auto que falla una vez al año. Pero yo les diría, depende. No, si no es cierto, el auto que me falla es el auto que me falla menos, pero de repente en repararlo me demoro una semana. Y el otro auto, ¿no? Sí me falla 10 veces al año, pero de repente en repararlo me demoro una hora. Entonces, ¿no? Estuvo parado 10 horas al año y el otro estuvo parado una semana. Sí, entonces, claro, correcto. También tengo que analizar la mantenibilidad, ¿no? No solamente, yo no necesito de repente aumentar la confiabilidad en mi empresa o en mi flota de equipos, porque está bien, sino que yo necesito primero aumentar la mantenibilidad. Entonces, acuérdense que el RCM es una metodología para aumentar la mantenibilidad. Entonces, muchas empresas creen que el RCM va a solucionar todos sus problemas, pero no necesariamente lo necesitan. O aparte que esto
es un poco tedioso implementarlo, ¿no? Usualmente dura 8 o 9 meses, y luego mantenerlo, ¿no? Porque hay que realizar la revisión, a ver si funcionó o no, y hacer ajustes. Por eso, la consultora especializada en gestión de mantenimiento nos recomienda primero ir desde la base, ¿no? Esta es una especie de pirámide, ir desde esta parte, ¿no? De la fase 1 que dice Maintenance Planet Maintenance, mantenimiento planificado. Es decir, que tenga mantenimiento preventivo o que tenga un sistema tipo CMS, CMMS o un sistema un poco más básico que identifique Work Identification and Prioritization, es decir, que identifique los trabajos y les dé una prioridad, que haga planeamiento y programación, o que tenga un Contractor Management, que tenga gestión de contratos, que tenga la revisión de ejecución de trabajo. Prácticamente que tenga una planificación y programación buena, ¿no? Mi base es tener una planificación y programación buena. Si yo no tengo una planificación y programación buena, no me va a valer de nada irme a hacer el RCM, ¿no? Es como saltar de hacer el piso 1 a querer hacer el quinto piso de tu casa. No tienes bien la base, entonces, ¿cómo vas a hacer el quinto piso? O eso es lo que nos dice Semacor. Luego, la segunda fase es implementar el mantenimiento proactivo. O mantenimiento proactivo le llaman a hacer análisis de datos, ¿no? Bueno, las consultoras a veces lo llaman a hacer análisis de datos, como por ejemplo, Condition-Based Maintenance, mantenimiento basado en la condición, Turnaround Management, no me acuerdo su traducción, si me sé la palabra, ahorita les comento, análisis de fallas, estrategias de activos, integridad de los activos, ¿no? Analizar un poco los datos de mantenimiento. Esta es la segunda fase. Luego la tercera fase es excelencia operacional, ¿no? Lo que llaman Lean Maintenance. Lean Maintenance es tener menos desperdicios en mantenimiento. Implementar el TPM si estás en una planta industrial, ¿no? Total Productive Maintenance, mantenimiento productivo total. Y recién llega, ¿no? En una fase más alta, ¿no? La ingeniería de confiabilidad. En esta parte ya nos recomiendan implementar el RCM, ¿no? Para aumentar la confiabilidad. Con estas fases, ¿no? Yo ya lo hice más mantenible, pero de repente ahora tengo que hacer que no falle tanto. ¿No? De repente ahora tengo que hacer que no falle tanto. Y luego la cultura, ¿no? La performance culture, ¿no? La cultura, mantener la cultura en la empresa, ¿no? Que eso va a ser un trabajo de mejora continua de nunca acabar, porque las personas pueden hacerlo una vez, dura 2 años, se supone que las personas rotan, ¿no? No sé, todos se quedan en una empresa porque todos buscan oportunidad de crecimiento de repente, y tienes que saber mantener la cultura de la empresa. Ahora vamos a explicar qué es el RCM, ¿no? Ya entendieron que no necesariamente el RCM va a solucionar sus problemas, va a depender del problema que tengan. Y ahora vamos a ver qué es el RCM. Según John Murray, el autor, uno de los autores del RCM industrial, en su libro RCM2, nos dice que el RCM es un proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en su contexto operacional definido. ¿Ok? Nos dice qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en un contexto operacional definido. ¿Qué es un contexto operacional? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo quiero que una excavadora hidráulica trabaje en una mina de tajo abierto ubicada a 4.000 metros sobre el nivel de mar con un terreno tal, ¿no? Y con unas condiciones de temperatura tal, ¿no? Es definir bien tu contexto operacional. Es una metodología empleada para elaborar planes de mantenimiento necesarios, optimizando los recursos dedicados, incluyendo todo tipo de estrategias. Es un método, una forma de pensar empleada para elaborar planes de mantenimiento necesarios, optimizando los recursos dedicados e incluye todos los tipos de estrategias, mantenimiento preventivo, predictivo, búsqueda de fallas, etc., basadas en la confiabilidad de los equipos. ¿Para qué sirve el RCM? Bueno, contribuye a desarrollar planes óptimos de mantenimiento de forma metódica, disciplinada, sistemática y racional. Capitaliza el conocimiento del personal, quienes desarrollan el nuevo plan, a través de la integración
de trabajo multidisciplinario conformado por los técnicos que conocen el activo. Claro, es una metodología que tienes que aplicarla en grupo, ¿no? Porque es una forma de pensar, entonces todos tienen que dar su opinión para llegar a la mejor conclusión. Se facilita la recolección de información y su documentación a través de la estandarización de documentos. Entonces, implementar la norma ISO 14224 te va a ayudar. El TIC. El objetivo básico de un análisis RCM es establecer un plan técnicamente viable y económicamente factible, un plan de mantenimiento eficaz, ¿no? De repente, si yo establezco frecuencias bajas de los preventivos, obviamente voy a hacer el activo súper mantenible, perdón, súper confiable, porque voy a establecer frecuencias bajas, o cada 2 meses voy a hacer un cambio, pero de repente eso me sale muy caro, pues, ¿no? Pierdo productividad porque tengo que parar el equipo para cambiar cierta pieza y compro muchos repuestos. Objetivos del RCM: revisar las políticas y estrategias de mando, identificar los problemas de mayor impacto en la operación, reducir el número de incidentes, fallas y residuos, reducción de la producción perdida asociada con esas fallas, disminución de la carga de mantenimiento rutinario en un 40-70% y disminuye significativamente el consumo de refracciones de materia prima. Aumento de la disponibilidad operacional de los activos físicos y aumento del aprovechamiento de la vida útil de los activos. Mejora la eficiencia, la rentabilidad y la productividad de los procesos y mejora la eficiencia, la seguridad y el impacto operacional, el impacto medioambiental. Mejoras la confiabilidad, la seguridad y el impacto medioambiental. ¿Qué pretende el RCM? ¿No? El RCM pretende conocer los posibles fallos o averías definidos como el no cumplimiento de las funciones y sus parámetros determinados. Conocer las causas que lo originan, conocer las consecuencias que se generan al producirse mediante la evaluación del impacto sobre la organización, personas, medio ambiente y operación, conocer los métodos para detectar anticipadamente, conocer los métodos para detectarlos anticipadamente las fallas con el fin de evitarlos, estimar cualitativamente la importancia del fallo mediante la criticidad y la probabilidad de ocurrencia. Bueno, un poco de la historia del RCM, cómo surgió, ¿no? ¿Quién la creó? El RCM nació en los años 90, 2000, ¿no? Fue en la industria aeronáutica. Hubo muchas fallas en la industria aeronáutica y encargaron a dos ingenieros a analizar una posible solución. Y ellos establecieron, vamos a decirlo, que la primera versión de la metodología, ¿no? Entonces, en enero del 2002 aparece la SAE JA 1012, una guía para la norma de mantenimiento centrada en la confiabilidad aplicado a la industria aeronáutica. En el año 2002, miren, hace poco, ¿no? Bueno, si lo comparas con los otros métodos, hace poco, 23 años, el año 2002, porque había muchas fallas en la industria aeronáutica y realmente mejoró la industria aeronáutica un poco. Luego, ¿no? Esta metodología fue adaptada a nivel industrial, ¿no? Se publicó el primer libro del RCM a nivel industrial en el Reino Unido en el año 91 y en Estados Unidos en el año 92. Luego, para el año 93, se comenzó a aplicar en Francia. John Murray, el autor de este libro, de origen sudafricano, obtuvo el mayor éxito, ¿no? en adaptar esta norma para la industria aeronáutica para todas las industrias, mediante la creación de la metodología RCM2, que es la que se usa actualmente, la cual incorporó cuestiones ambientales, precisión de tareas de mantenimiento y la definición de criterios de riesgos cuantitativos. Murray, bueno, falleció en el año 2004, ¿no? Y publicó este libro RCM2 en el año 93. Luego, en los años 90, dentro también de esta etapa, el MCG3, la norma aeronáutica, la norma militar, fue influenciada por el libro de Heck y Nolan,
en el año 78. El libro de Heck y Nolan. Heck y Nolan fueron los ingenieros que fueron enviados, que fueron escogidos para implementar estas mejoras en la industria aeronáutica y publicaron un libro respecto a ese estudio que hicieron, ¿no? Luego, la norma en la industria militar fue mejorando y se sacó una tercera versión en el año 2001, ¿no? Donde incluyeron otros tipos de aeronaves en su análisis. Luego, en los mismos años, en el año 78, Heck y Nolan, ¿no?, de United Airlines documentaban la metodología para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. A partir del año 80 se extiende esto al uso naval y a la Armada, algunos años después a la industria nuclear. En el año 80, separadamente del Instituto de Investigación de Energía Eléctrica, trabajan en la optimización del mantenimiento planificado. Se implementó variaciones en el enfoque en compañías nucleares, generación eléctrica, distribución industrial y repuestos de la industria petrolera. Básicamente, Heck y Nolan fueron contratados por el Estado norteamericano, ¿no? Fue John Murray quien lo adaptó para todo tipo de industrias. Todo tipo de industrias, ¿no? Bueno, yo lo he leído al revés de la historia, ¿no? Empezó de acá, en el año 60, ¿no?, donde hubo fallas en las aeronaves, y en los años 60 y 70 fue el primer estudio, ¿no?, de la industria aeronáutica. Luego fue evolucionando a diferentes industrias, pero fue finalmente John Murray quien lo adaptó para todo tipo de industrias, y también luego, bueno, en la industria aeronáutica lanzaron su norma SAE-H 1012 de cómo aplicar el RCE. Miren, este estudio se realizó desde los años 60 y vio luces o resultados hasta el año 93, ¿no? Un estudio de 30 años. Vio resultados en el año 93 y ya es mundialmente conocido, y por eso es lo que se enseña en los lugares académicos. Bueno, hay diferentes métodos basados en el RCM. Como ustedes han visto, el RCM ha mutado por varias industrias, entonces cada una tiene un punto de vista particular. Pero el concepto global es el mismo, ¿no? Aumentar la confiabilidad de los activos. Acuérdense que un método es una forma de pensar, pero lo que importa es llegar al objetivo, en este caso de aumentar la confiabilidad de los activos. El RCM clásico es el descrito en el libro de Heck y Nolan, del mismo título, basados en los estudios que tuvieron para la industria aeronáutica, y finalizando con un informe para el Departamento de Defensa americano, ¿no? Cuentan la historia de cómo implementaron eso. El RCM militar es el basado en los requerimientos de la industria aeronáutica de Estados Unidos y, por tanto, por el RCM clásico. Este método está ampliamente documentado con amplia normativa, MSG, se llaman las normas de industrias militares en Estados Unidos. RSM2, aplicación del RCM clásico, el original, a la industria en general, ¿no? Adaptado por John Murray, ¿no? Analizado y adaptado por John Murray. Estandarizó décadas después de su origen, ¿no? Y se estandarizó esto décadas después de su origen mediante las normas SAE 1011 y 1012, ¿no?, que es la que he nombrado acá último. Luego que John Murray lanzara esa adaptación de la metodología, lo estandarizaron en una norma. Luego, el RCM-UNE de la Unión Europea, ¿no? Esta organización ha estandarizado el método de mantenimiento basado en el RCM y cumple con lo dictado en la SAE 1011 y SAE 1012, seguida de esa norma, pero utilizan de nuevo diferentes nombres para los mismos conceptos. Varían el tipo de tareas de mantenimiento y en los tipos de consecuencias, pero básicamente es lo mismo que el RCM2. El RCM ISO, esta organización estandarizó a petición de la industria petrolera el método RCM. Sí, la industria petrolera a nivel mundial en esas épocas estaba bien demandada. Lo hace en la norma ISO 14224, sí, te da ciertos conceptos del RCM en la misma norma que les he compartido, cuyo objeto es el de determinar la información que en mantenimiento es necesario recolectar. Es la norma más adecuada para un uso industrial, ya que está basada en la experiencia de muchas empresas petroleras que manejan. El OREDA es un software ERP de una marca que se llama Oracle, ¿no? Han compartido la información de mantenimiento, ¿no? Tenían problemas para automatizar, ¿no?, su proceso de gestión de mantenimiento, y por eso surgió la norma, pues. Por eso surgió esta norma, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, ¿no?,
Ahora las normas actuales son la SAE 1011 y la SAE 1012, que nos dice cómo hacer el mantenimiento, pero todas se guían del libro de John Murray, que es el RCM2, ¿no? Que fue el que, él, si bien es cierto, no lo creó, no fue el origen, ¿no? Él adaptó mejor esta metodología y fue mejor entendida y utilizada a nivel industrial y se expandió a nivel mundial, ¿no? Bueno, normativas relacionadas al RCM, ¿no? Está normalizada tanto en normas militares como civiles. UNE es de Europa, ISO es de Estados Unidos, SAE es de parte de Europa también y de Estados Unidos. SAE es de Estados Unidos también, ¿no? Y está normalizada tanto en normas militares como civiles, ¿no? Se pueden encontrarlas en estas normas. Acá dejo las normas para que ustedes la puedan revisar, ¿no? Esta ya la tienen, la ISO 14224. Y la de John Murray la encuentran acá en la SAE. SAE JA 1011, SAE JA 1012. Bueno, ahora, ¿cuáles son los 10 pasos para implementar el RCM2? No es el RCM2, es el RCM2 efectivo. Ya saben que el RCM2, ya, es de John Murray. Sí, de John Murray. RCM2 efectivo. ¿Cuáles son los 10 pasos para poder implementarlo? Primero, deben seleccionar el equipo de trabajo para hacer el proyecto. Primero, seleccionar el componente para la revisión, ¿no? El equipo, bueno, escoger el equipo de trabajo y escoger el componente, el sistema al cual le van a hacer el análisis del RCM. La planta, no, la flota o sistema de repente, porque van a analizar un sistema y al final determinan que una parte a una parte, a un rodamiento le quiero aumentar la confiabilidad, por ejemplo. Entonces tienes que seleccionar primero el componente para la revisión. En este caso vamos a ver este ejemplo. Selecciono el filtro de aire. ¿No? El filtro de aire es un sistema de motor. ¿Ok? Y con sus características lo defino. Restricción máxima 6.25 kilopascal o 25 milímetros de agua, ¿no? Pero es 6.25 kilopascal. Luego tengo que definir las funciones de esa parte. Por ejemplo, puede ser, en el caso de este filtro, remover el polvo del sistema de admisión como función primaria y como función secundaria, medir el nivel de vacío en el conducto e informar al operador. Y como función de protección puede tener una función adicional, ser capaz de automáticamente apagar el sistema como resultado del diferencial de presión. Una función de protección. Un componente, un sistema, puede tener una función principal y una función secundaria, ¿no? La función principal es la razón de ser de ese sistema, ¿no? La razón de ser de ese componente, ¿no? Pero también puede tener una función secundaria. El tercer paso es definir los estándares de rendimiento. Es decir, si bien es cierto, está funcionando, pero ¿cómo es mi estándar de rendimiento? Es decir, por ejemplo, tengo mi auto que funciona, pero yo quiero que mi auto pueda ir de 0 a 100 kilómetros en 5 segundos. Ese es mi estándar de rendimiento para el auto. Pueda subir una pendiente de 80 grados. Ese es mi estándar de rendimiento del auto. Ok. Entonces acá tienes que definir el estándar, ¿no? Ya definiste la parte a analizar, ya definiste su función primaria, principal y secundaria, ahora tienes que definir cómo quieres que funcione. Ok, en este caso es remover partículas mayores que 50 micrones y remover el 95% de partículas mayores a 65 micrones. Y el rendimiento secundario es medir los niveles de polvo entre más o menos 10 micrones. O sea, que tengas esa tolerancia de medición, más o menos 10 micrones. Esta es la función secundaria. 10 pasos. Ahora, el cuarto paso es definir cómo puede fallar. Acá hay que tratar de hacerlo sencillo, ¿eh? No complicarse mucho. Definir cómo puedo fallar. Tengo que analizar las fallas funcionales y análisis de los efectos de fallas. Ok, eso lo podemos hacer con qué metodología? Con el ANFE, ¿no? El análisis modal de fallos y efectos. Nos puede ayudar, ¿no? Miren, acá puedo determinar, ¿me puede ayudar a hacer el RCM? Sí. Ahora, luego de que termine les doy un tip, ¿no? Acá ¿no? Las fallas pueden clasificarse como falla total, falla funcional parcial o falla funcional de stock.
sea, el análisis modal de fallas y efectos te va a determinar, ayudar las fallas, puedes utilizar esa metodología, pero acá estoy explicándoles cómo podrían definir las fallas, ¿no? Porque te pueden salir varias. Puede ser una falla total funcional, puede ser una falla de función parcial o puede ser una falla de funcional de stock, para cuando el nivel de polvo en la admisión exceda la capacidad de diseño. Y el quinto paso es definir los modos de falla. Acá defines las fallas y aquí los modos de falla. Por ejemplo, los modos de falla para este filtro podrían ser: para la falla funcional total, no remueve el polvo. Para la falla, y puedes tener los siguientes modos de falla, como el filtro sucio, papel filtrante, puntas mal ajustadas y abrazaderas mal ajustadas. Tienes esta falla funcional, ya definiste la falla acá, y tienes este modo de falla. No, los modos de falla indican el funcionamiento erróneo. Es decir, ¿cómo tú te das cuenta que está fallando? Ah, me doy cuenta que está fallando porque el papel filtrante está roto. O las abrazaderas están mal ajustadas. ¿Cómo detecto que está algo en mal estado? Este es el modo de falla. Luego, tengo que hacer un análisis de causa raíz para determinar qué causó esa falla, ¿no? Para determinar qué causó esa falla. Análisis de causa raíz. O el filtro no cumple con sus funciones. ¿Por qué no cumple con sus funciones el filtro? Filtro de material inapropiado, filtro no original, falta de mantenimiento, ¿no? Puedo hacer varios análisis. Ahora, para hallar el análisis de causa raíz, hay varios métodos también, ¿no? Un método puede ser el análisis de diagrama de pescado o Ichikawa. Otro método puede ser los 5 porqués, por ejemplo. Entonces, sí, para hacer un análisis de causa raíz también hay una metodología, una forma de pensar, ¿no? Pero bueno, pueden salir estos resultados: filtro de material inapropiado, filtro no original, falta de mantenimiento, ¿no? Analizar los efectos y consecuencias, ¿no? Tengo que analizar los efectos y consecuencias, los efectos y consecuencias de las fallas, los efectos y consecuencias de las fallas, ¿no? Los efectos y consecuencias de las fallas. Y análisis de efectos y consecuencias, ¿no? El motor sufre desgastes prematuros. ¿Por qué sufre desgastes prematuros? Por pérdida de potencia del motor. Eso es lo que está ocasionando el desgaste prematuro, este efecto, que el motor pierda potencia. Toma media hora el mantenimiento, la producción disminuye, el reemplazo del filtro es factible, no afecta la seguridad, el reemplazo toma 10 minutos, y seleccionar la estrategia de mejor mantenimiento. ¿Cómo selecciono la estrategia de mejor mantenimiento? ¿No? Usualmente utilizas esta lógica: identificación de las consecuencias del modo de fallo. Utilizas esta lógica, ¿no? De la fuente es el autor Aya. Luego John Murray, ¿no? Que lanzó el RCM2 a nivel mundial en la industria petrolera. Luego apareció un latinoamericano llamado Carlos Parra, que lo adaptó también, lo adaptó el RCM, ¿no? Hizo una adaptación más del RCM y sacó un libro. Y, bueno, parecido a Leon Murray, bastante inspirado en él, pero se cambió ciertas cosas y nos propuso esto, por ejemplo. Cómo establecer, cómo, eh, cómo categorizar las fallas, ¿no? Cómo categorizar las fallas. Ok, cómo categorizar las fallas. Nos propuso esto de acá. Ahora vamos a ver un ejemplo de un RCM, ¿no? Aplicado a una maquinaria pesada para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones de cómo implementarlo. Y luego vamos a retornar acá y analizar el árbol del RCM. Bueno, acá estoy mostrando el análisis básico de el equipo
Volter 88, el equipo Volter 88. ¿No? Primero se forma un equipo de trabajo, se define el contexto operacional del equipo que vas a analizar, ¿no? Es decir, bueno, la ubicación, turnos de trabajo, todo relacionado al contexto operacional del equipo. Todo relacionado al contexto operacional del equipo. Luego, tienes el equipo, lo subdivides en equipos, sistemas, subsistemas y componentes principales, ¿no? ¿Cómo divido esto? Ok, tengo que aplicar la taxonomía, ¿no? Para hacer esta división. Equipos, sistemas, subsistemas y componentes principales. La taxonomía con la norma ISO. Tengo el equipo dividido, por ejemplo, acá tengo este equipo que es un jumbo, se llama jumbo invernador, y lo tengo dividido por sistema motor, por sistema de transmisión, por sistema hidráulico, y a su vez el sistema motor está dividido por subsistemas. El sistema de motor está dividido por el subsistema de lubricación, el sistema de refrigeración, el sistema de inyección, el sistema de admisión y el sistema de escape. A su vez, estos subsistemas están divididos por componentes principales, ¿no? Por ejemplo, tengo este sistema de lubricación, está dividido por la bomba de aceite, los filtros, la válvula limitadora de presión, mangueras y tuberías, enfriador de aceite, varilla de medición y aceite. No está dividido su sistema a componentes principales. Okay, esto ya aplicaste la taxonomía aquí, dividiste todo el equipo. Acá está toda la descripción del equipo que lo tienes que tener. Y luego vas a hacer el análisis de criticidad. ¿Por qué hago el análisis de criticidad? Para poder determinar qué sistemas o subsistemas del equipo son los más críticos. El RCM es una metodología que se aplica a los sistemas, subsistemas, o si es hasta el nivel de parte, a las partes críticas de, de, del equipo seleccionado, ¿no? Por ejemplo, como el análisis de criticidad que le mostré en la sesión 2, creo, tenía una flota de equipos, hice mi análisis de criticidad y detecté mis equipos. Sí, detectaste los equipos críticos. Luego, acá yo he seleccionado uno de esos equipos y he determinado sus sistemas críticos. Ya determiné estos sistemas críticos. Y ya saben cómo hacer un análisis de criticidad, ¿no? Por el método de criticidad total de riesgo. Ok, ¿no? Hice un cuadro como este, una gráfica con estos números de criticidad y donde los más altos son los sistemas más críticos. Los más altos son los sistemas más críticos. Ok, ya tengo mis sistemas críticos entonces. ¿No? Ya determiné mis sistemas más críticos, que son estos. Al final me quedó este sistema. Y luego defino la función principal de este sistema. Defino la función principal de este sistema. La función, la falla funcional, ¿cómo puede fallar? El modo de falla, o por ejemplo, acá tengo el sistema de lubricación, motor, sistema de lubricación, la función, lubricar las partes del motor. Luego tengo la falla funcional, parada del motor, y el modo de falla, fundición del motor. Efecto de falla, parada del motor. Parada del motor. Voy a la derecha y analizo la severidad, ocurrencia y detección para hallar el índice de probabilidad de riesgo de cada, efecto de falla en los sistemas o subsistemas críticos. Luego de eso, ok, hallé el índice de probabilidad de riesgo de los sistemas y subsistemas críticos. Bueno, acá tengo el de todos, ya se analizó el de todos de ese equipo, pero lo principal es analizar los que son críticos. Luego de eso, puedo proponer un plan de mantenimiento, una acción o un tipo de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. Ahora, ¿cómo propongo ese plan de mantenimiento? Bueno. ¿Qué hizo Carlos Parra, no? Adaptó el RCM2 que no nos decía
cómo, o sea, no nos da una forma de pensar, un método de cómo nosotros proponer una actividad de mantenimiento. Bueno, Carlos Parra lo hizo. ¿Qué hizo Carlos Parra? Carlos Parra propuso esto, propuso este árbol de toma de decisiones. Este árbol lógico del RCM o árbol de toma de decisiones. Propuso este árbol Carlos Parra. ¿Y cómo vas a analizar esto? Vas a analizar por las consecuencias. No, hay varios tipos de consecuencias de fallo oculto, consecuencias para la seguridad y medio ambiente, consecuencias operacionales y consecuencias no operacionales. ¿Qué pregunta empiezas? Empiezas por acá. O estás analizando la falla, te preguntas, o el modo de falla, y te preguntas, ¿será evidente a los operarios la pérdida de función causada por este modo de falla? Vamos a ver que diga sí. Sí, sí es evidente. Luego te vuelves a preguntar, ¿produce este modo de falla una pérdida de función u otros daños que pueden lesionar o matar a alguien? Vamos a suponer que contestas no. Sigues por acá. Y se produce este modo de fallo una pérdida de función o otros daños que puedan infringir cualquier normativa o reglamento de medio ambiente. Vamos a decir que digas no. No. Y sigues por acá. Ejerce el modo de falla un efecto adverso directo sobre la capacidad operacional o costos operativos, además de la reparación. Vamos a imaginar que digas no. Y sigues por acá. Es técnicamente factible y merece la pena realizar una tarea a condición, o sea, mantenimiento predictivo. Si dices sí, tienes que hacer un mantenimiento predictivo. Si dices que no, sigues bajando. Es técnicamente factible y merece la pena realizar una tarea de reacondicionamiento cíclico. Si dices que sí, lo vas a hacer. Reacondicionamiento cíclico, es decir, preventivo. Si dices que no, sigues bajando. Es factible y merece la pena realizar una tarea de sustitución cíclica, o sea que decidas sustituirlo. ¿No? Reacondicionamiento cíclico quiere decir repararlo parcialmente y sustitución cíclica es que decidas sustituirlo. Si dices que sí, tarea de sustitución cíclica. Si dices que no, ningún mantenimiento programado, el rediseño debe justificarse porque no puedes hacer nada contra esa falla. Entonces, con este árbol lógico este árbol lógico de decisión, tú colocas el tipo de mantenimiento que vas a realizar. Acá está, ¿no? Esto, bueno, es una forma de interpretarlo, este cuadro, con el árbol lógico de decisión. Haciendo uso del árbol lógico de decisión, yo marco qué tipo de mantenimiento voy a realizar. Preventivo, predictivo, preventivo, correctivo y predictivo. ¿No? Y voy a obtener las tareas de mantenimiento. Las tareas de mantenimiento. ¿Ok? Ahora, ¿con qué frecuencia lo voy a obtener? Ahí lo voy a comentar al último. ¿No? Que eso preguntaron ayer, ¿no? ¿Con qué frecuencia puedo obtener? Ya tengo acá mi estrategia de mantenimiento implementada, ¿no? Acá ven un modelo de un jumbo, les voy a mostrar ahora un modelo de una motoniveladora. Acá está. Bueno, igual acá está el diagrama de árbol de decisión, siempre se utiliza. Y acá está el modelo de una motoniveladora, ¿no? K16M. Pero esta tiene en cuenta también el costo, ¿no? Incluido el costo. Costo estimado de tarea, costo anual de tarea. Tiene incluido el costo para el análisis. ¿No? Esa es la variante. Costos de mantenimiento preventivo, esa es la variante. Y acá están las tareas de mantenimiento. Entonces, ¿no? Para hacer un RCM, ¿no? Para hacer un RCM o el análisis del RCM, demora aproximadamente 9 meses. La idea es hacerlo de todos los activos críticos que tengas, puedes tener varios. Y los pasos que tienes que seguir, ¿no? Los pasos que tienes que seguir son estos 10, ¿no? Estos 10 pasos. Seleccionas el equipo de trabajo, también tú seleccionas los activos a analizar y para seleccionar los activos a analizar, ya sabes, análisis de criticidad. Luego haces el análisis modal de fallos y efectos. Hoy vas a llegar acá.
la parte 5, a la parte 6, al análisis modal de fallos y efectos, y luego aplicas el árbol lógico de decisión del RCM para seleccionar las estrategias de mantenimiento. Y nos hemos quedado en la frecuencia, ¿no? Espérense, ahorita voy con la frecuencia. Nos hemos quedado en la frecuencia. Luego, bueno, implementas el programa, ¿no? Transforma las estrategias de mantenimiento en tareas regulares de mantenimiento, haces la inspección periódica o diaria de los filtros de aire, este es tu programa, tu resultado, ajuste de las tareas de mantenimiento preventivo, descripción del trabajo, incluyendo registro de medidas, frecuencia, programación, quién realiza el trabajo, materiales, herramientas y equipos de toma de presiones en el sistema de medición. Bueno, esta es tu labor, el resultado, ¿no? De la labor de mantenimiento. Y ingresas esos datos en el sistema computacional, ¿no? CMMS. Sí, tú puedes, no lo hemos visto, bueno, no es curso de ese, pero tú puedes gestionar el mantenimiento preventivo predictivo con ayuda del sistema, lo puedes registrar ahí estos planes. Luego tienes que analizar los resultados, analiza el resultado de los trabajos y frecuencias de fallas con los indicadores clave, calculas los ahorros, monitoreas el análisis de aceite, este es un ejemplo de equipo pesado, ¿no? Evalúes las tendencias, mejoras los rendimientos y ajustas el análisis. Bueno, es otro método para ajustas el análisis del mantenimiento preventivo, ¿no? Vas ajustando, vas analizando cómo fue tu eficiencia del mantenimiento preventivo, ¿no? Para ir ajustándolo cada vez más y cambiar los planes de mantenimiento si es que fuera necesario. Pero quedó un vacío, ¿no? De cómo calcular la frecuencia del mantenimiento. Bueno, la frecuencia del mantenimiento, bonos lo pongo, porque ¿cómo se determina la frecuencia? A ver, ¿qué métodos podemos aplicar? ¿No? Para definir la frecuencia de medición, podrías usar reglas empíricas, que es basada en recomendaciones del fabricante o buenas prácticas de la industria, ¿no? Buscas el benchmark adecuado, ¿no? Y colocas esa regla empírica basada en el fabricante generalmente y luego vas regulándola según la experiencia. Análisis estadístico, ¿no? Que esto sí te bota una data interesante, pero ¿por qué no lo utilizan mucho? ¿No? Porque muchas personas, pocas personas, saben bien estadístico. Entonces, por eso no se utiliza el mantenimiento mucho, no es porque no se pueda. Análisis estadístico, como la distribución de Weibull, para predecir la confiabilidad y tiempo medio entre fallas, ¿no? La distribución de Weibull es un método estadístico que usualmente se utiliza bastante en el análisis de mantenimiento. No, yo les recomiendo aprender un poco de estadística, porque ustedes sean buenos gestores de mantenimiento, dependiendo del área donde se desenvuelvan. Obviamente tienen que conocer un poco la parte técnica, luego tienen que conocer las metodologías que ya lo están haciendo, y luego saber un poco de estadística de mantenimiento, ¿no? Les va a ayudar bastante. Luego el otro método, no tan matemático, ¿no? Es el método del ciclo de falla. El método del ciclo de falla. Dice, si un fallo tarda X meses en desarrollarse, desde su detección hasta la falla total, establece una frecuencia de medición en un intervalo menor, es decir, a X medios. Si un fallo tarda 6 meses en desarrollarse, desde su detección, desde que lo detectas, o sea, desde que detectas la anomalía hasta la falla total, establece la frecuencia de medición en un intervalo menor a X medios. Y acá está el ejemplo, ¿no? Si una vibración anómala detectada tarda 6 meses en causar una falla, realiza mediciones al menos cada 2 o 3 meses. Pero esto es igual basado en la experiencia, sí. El estadístico también necesita data, entonces también podría decirse que es basado en la experiencia, ¿no? Con la experiencia, primero implementa la regla empírica, diría yo, luego que tienes información, puedes implementar análisis estadístico o análisis o método de ciclo de falla. Ya depende de ti cuál utilizar. Obviamente el análisis matemático es un poco más preciso, pero es más tedioso de hacer, ¿no? Es más tedioso de hacer. Yo les recomiendo ese libro, ¿no? Que nos indica los cálculos que hay que hacer para hallar el punto óptimo de frecuencia de una determinada labor de mantenimiento. Pero ya saben ustedes que primero tienen que arrancar por la regla empírica. Luego pueden optar por uno de estos dos métodos, ¿no? Va a depender de ustedes. Y bueno, este es el libro que los dejo ahí para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Lo puedan revisar. Bueno, si tienen alguna duda, consulta,
Me la pueden ir realizando. Bien, estimados profesionales, en breve vamos a activar la opción de que ustedes puedan realizar las preguntas correspondientes activando el micrófono. Bien, ya pueden hacer uso del micrófono. Hola, ¿Qué tal? Buenas noches. profesor, buenas noches. Tengo una duda. Cuando usted dice que lo que el mantenimiento predictivo y tanto el RCM busca acortar o reducir el mantenimiento preventivo, eso implica al mantenimiento preventivo que hacemos con, por ejemplo, los cambios de aceite, o sea, que tendríamos que acortar o alargar los intervalos de mantenimiento, o sea, los intervalos de cambio de fluidos. Gracias. Ok. Bueno, lo que el RCM busca es aumentar la confiabilidad, ¿no? Eso es lo que busca el RCM. La confiabilidad es la probabilidad de fallo, la probabilidad de fallo de un activo, ¿no? De un activo. Es decir, que si falla 10 veces al año, quiero que falle 5. O mi objetivo es eso. Y se aplica usualmente en los equipos o sistemas que son críticos. Es decir, que si falla, te vas a demorar mucho en mantenerlo. No hay, usualmente ese repuesto no se consigue tan fácil o es muy caro, usualmente por esa razón. Ahora, no es que elimine, ¿no?, el monitoreo de aceite, ¿no? De hecho, en tu resultado de mantenimiento te puede salir, ¿no? De hecho va a salir, hacer cambio de aceite para cuidar los sistemas hidráulicos, ¿no? Lo que sí debes determinar es la frecuencia, ¿no? La mayoría, como lo acabas de mencionar, se guía de la regla empírica, ¿no? Que es lo que recomienda el fabricante. Pero no, muy poco probable que en el análisis del RCM te salga que elimines el análisis de aceite, ¿no? Por lo general, para cuidar el sistema hidráulico, te va a salir ese razonamiento. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Profesor, una consulta. Quiero hacer una consulta sobre el tema de los backlogs. En los backlogs siempre ponemos lo que son tareas ejecutables como pendientes, ¿correcto? O también, quiero entender bien, o cuando tenemos una compra pendiente, también es adecuado poner ahí un tema de compra o una fabricación que está pendiente, o solo tienen que ser tareas mantenibles de mantenimiento. Gracias por la respuesta. Ok. Bueno, en los backlogs tienen que ser órdenes que no pudiste realizar en la semana y que las vas a trasladar para la siguiente semana, ¿no? Son órdenes de mantenimiento atrasadas, ¿no? Son órdenes de mantenimiento atrasadas. Esos son los backlogs, órdenes de mantenimiento atrasadas. Profesor, buenas Buenas. noches. Una consulta. Profesor, sobre en su participación que ha Sí, estado Juan, ahí, adelante. visto sobre cómo podemos analizar la reducción de costos para el RCM, cómo lo podemos eh, calcular, ¿no? Un costo no tan elevado, O sea, bueno, donde dice calcula los ahorros, ¿no? Ahí está, los calcula los ahorros y costos. claro, claro. Bueno, al momento que te salen aplicas el árbol lógico de decisión, ¿no? Y te van a salir los mantenimientos a realizar, aunque no es una fórmula, solamente te haces las preguntas para que nosotros mismos, bueno, en realidad en un grupo de trabajo decidamos qué hacer. Te va a salir algo como esto, ¿no? Las tareas a realizar y tú puedes calcular el costo ya por experiencia, ¿no? Porque tienes un historial, puedes calcular cuánto te cuesta hacer cada labor y puedes estimar cuánto te va a costar de forma anual, porque ya estás estableciendo también la frecuencia, ¿no? Entonces, ves tu presupuesto, por ejemplo, acá salió $15,000 mantener este activo al año y vas a ver si te alcanza, ¿no? Vas a ver si te alcanza, ¿no? Y si no te alcanza, pues tienes que escoger los más críticos. Tienes que escoger los más críticos.
y el resto, pues, bueno, vas a optar por hacer un correctivo, ¿no? Ya sabes que puede ocurrir. Pero la idea es que esto esté ajustado a tu presupuesto de mantenimiento, ¿no? Que esté ajustado a tu presupuesto de mantenimiento. Ok, profesor, gracias. Buenas Profesor, noches. Sí, Buenas Freddy, noches. adelante. Vale. Buenas noches. Respecto a la gestión de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, quisiera saber cuál es la diferencia entre un mantenimiento predictivo y un correctivo. Y si los temas que hemos tratado, yo había preguntado también sobre el mantenimiento de un sistema de detección de incendio, que hay algunos conceptos que no se aplican, pero en la mayoría de lo que hemos tratado aplicaría para los mantenimientos de sistemas de seguridad, se podría decir. Ah, no. Sí, bueno, el correctivo es actuar luego que ocurre la falla, ¿no? Ocurre la falla, puede ser catastrófica o no, y luego actúas luego de la falla, ¿no? No hiciste ningún análisis. Predictivo es monitoreo basado en la condición, o vas monitoreando, usualmente usan análisis vibracional, termografía o análisis de aceite, para ver la condición en que está tu activo sin que pares la operación. Y cuando veas una anomalía, ¿no? De algún parámetro, puede ser, por ejemplo, viscosidad en el aceite, puedes intervenir y hacer el cambio oportuno, ¿no? Y ahora sí se aplica a sistemas contra incendios, ¿no? Los sistemas contra incendios, usualmente, pues, podrías aplicar, de hecho que sí se aplica en la industria petrolera, ¿no? Y se aplica bastante en sistemas contra incendios. Claro, la forma del tipo, ¿no? Si tengo un estudio, haberlo hecho en el sistema contra incendios de metría, no lo he hecho, pero los conceptos se aplican tal cual, ¿no? Esto nació justamente, ¿no? ¿Saben por qué empezó todo esto y por qué lo impulsó la industria petrolera? ¿No? Porque hubo un accidente enorme en Estados Unidos porque no funcionó el sistema contra incendios, ¿no? Y a partir de eso, ¿no? La industria petrolera, ¿no? Impulsó, ¿no? Mayormente el uso de esta metodología en sus plantas industriales. Y si tengo un framework de cómo se aplica en sistemas contra incendios hecho, como te he mostrado de maquinaria, no lo tengo, o quizás creo que un colega sí, pero yo no lo he aplicado, no estoy en ese rubro, pero de que sí se aplica tal cual, quizás no todos los pasos, pero sí la mayoría de ellos es lo mismo, ¿no? Tú tienes que analizar cómo vas a monitorear la condición de, no sé, de tu bomba contra incendios, ¿no? Debe tener algún parámetro a medir. Quizás algún parámetro a medir para que tú puedas analizar la criticidad de esos activos y luego determinar qué piezas cambiar y qué piezas no en base a tu presupuesto. Gracias. Gracias a ti, Eh, Fred. Profesor, una consulta, no me quedó muy bien claro el tema del análisis de criticidad. Yo, para implementar o darle un valor de criticidad a un componente, digamos, yo estoy en un rubro de maquinaria pesada. Yo trabajo con excavadoras y con tractores. ¿Influye el valor económico, o sea, el costo del repuesto? Por ejemplo, una bomba de una excavadora 336 está $20,000, ¿no? Pero en sí, que me falle la bomba, yo diría que no es tan común como que por decir, para mí más críticos en excavadoras y extractores son las cadenas. Es mi, Son mis mayores consumibles, ¿no? No sé si me logro Sí, explicar, ¿no? no, de hecho, no, algunos le ponen, ¿no? El costo, pero no influye el costo, ¿no? Quizás por la motoniveladora hubo un error, pero, ¿no? Este resultado, ¿no? Por ejemplo, en la motoniveladora, es lo que se obtuvo, ¿no? Se obtuvo todo esto, hasta acá, esto fue el resultado, y esto es un extra. Yo obtuve este resultado y también se presentó, oye, ya, este es el resultado del análisis, pero te va a costar tanto al año. ¿Para qué? Para que el cliente decía, ya, sí, vamos, este es un segundo factor a analizar, ¿no? Sí, hay que hacer todo esto, o sabes que no me va a alcanzar este dinero, no tengo este dinero para esta máquina, y luego de eso, si es que me dice eso, busco cuáles son los menos críticos para eliminarlos, ¿no? Pero no toma en cuenta el factor monetario al principio, ¿no? Te va a salir un resultado sin tomar en cuenta el factor monetario y luego tienes que agregarle el factor monetario, se recomienda
porque tienes que saber cuánto te va a costar si está acorde a tu presupuesto, ¿no? Y si no está acorde a tu presupuesto, de repente algunas actividades ya no las vas a realizar. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias. ¿Alguien tuviese una última consulta? Muy bien, entendemos que no. Bien, hemos llegado. Sí, tenemos una consulta. Sí, buenas noches. Buenas noches, Julio. La consulta era con respecto, para poder implementar un sistema, la gestión de mantenimiento, digamos, ¿es factible o recomendable aplicarlo a un equipo dentro de un sistema o al sistema en sí? Ok, sí es recomendable aplicarlo a un equipo dentro de un Claro, sistema o al claro, por sistema en ejemplo, sí. correcto, o sea, un ejemplo, ¿no? En el área de molienda yo tengo varios equipos que comprenden todo un sistema, ¿no? El molino, dentro del molino, parte mecánica, tienes los motores, ¿no? Parte eléctrica. ¿Es factible, digamos, implementar esta gestión de mantenimiento solo a mi motor, digamos, o tengo que aplicarlo a todo el sistema? Claro, claro. Bueno, usualmente, ¿no? Usualmente cuando ocurre un cuando ocurre una falla, seguramente tú haces un reporte, ¿no? ¿El reporte lo haces al sistema o al componente que está fallando? En este caso al sistema, perdón, al Ya, componente que está fallando. ya, entonces, dependiendo de eso, ¿no? Se recomienda aplicarlo, ¿no? Si lo vas a hacer siempre respecto al componente, se recomienda analizar, ¿no? Hasta el componente crítico, para que tengas en cuenta qué labor de mantenimiento tienes que hacer para que ese componente no falle, no cause una falla crítica en tus operaciones. Muchas Muy gracias. bien, estimados profesionales. Hemos llegado ya al final de este diploma de especialización profesional. Agradecer a todos por, por su participación y en especial al ingeniero César Escarcena. Por el grupo del WhatsApp voy a enviar también las redes sociales del ingeniero y también voy a enviar la página social de su empresa para que todos ustedes puedan seguirlo y puedan contactarse con él si desean, en todo caso. Ingeniero César, muchísimas gracias nuevamente por liderar este diploma de especialización. Su participación y sus conocimientos han sido valiosos para todos nosotros. Nos encontramos en una nueva oportunidad de aprendizaje. Yo me quedo con los profesionales para poder eh, darles asesoría sobre la evaluación que ya se viene y voy a explicar en breve. Por favor, no se vayan. Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy buenas noches. Ok, muchísimas gracias, Levate Perú, por la oportunidad de poder compartir este conocimiento. Muchas gracias, chicos. Interesante todos sus perfiles, interesantes consultas, han hecho pensar algunas cosas y la verdad que ha sido muy gratificante este módulo. Ya saben cómo encontrarme, ¿no? Ahí un apoyo de Levate Perú que les va a pasar mis redes sociales y las redes de la empresa para que me puedan contactar en caso necesiten mi apoyo. Cuídense, conmigo será hasta otra oportunidad.